Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a alabar al Señor con una alabanza de la carpeta. El número 40. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Cuántas cosas preparado para mí, yo contemplo hoy, me maravillo. Cuántas cosas que dan sombra, mi Señor, de la que ahora soy, me maravillo. ¡Qué gloria en la que estamos hoy! ¡Qué gloria! Soy tu morada, Señor, ¡qué gloria! No consigo alguna cosa que esté fuera de ti. ¡Qué gloria es la que estamos hoy! ¡Qué gloria! Soy tu morada, Señor, ¡qué gloria! No consigo alguna cosa que esté fuera de ti. Cuántas cosas preparado para mí, yo contemplo hoy, me maravillo. Cuántas cosas eran sombras, mi Señor, de la que ahora soy, me maravillo. ¡Qué gloria es la que estamos hoy! ¡Qué gloria! Soy tu morada, Señor, ¡qué gloria! No consigo alguna cosa que esté fuera de ti. ¡Qué gloria es la que estamos hoy! ¡Qué gloria! Soy tu morada, Señor, ¡qué gloria! No consigo alguna cosa que esté fuera de ti. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor. Gloria a Dios. Porque aquellas cosas que eran sombra nada más, Señor, hoy la podemos entender, Señor. Porque tú nos los has hecho entender, Señor. Señor, gracias por lo que ahora entendemos, por lo que sabemos, Señor. Señor, solamente ayúdanos, Señor, cada día a ser transformados, Señor, a la imagen de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Gloria al nombre del Señor en el libro de Josué. Josué. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Estamos viendo en el capítulo 11, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Y veíamos cómo uno no tiene que confiar en carros ni en caballos, Amén, gloria a Dios. sino que uno los tiene que quemar a fuego, ¿no? Gracias, Señor. Aleluya. Y los caballos tienen que ser desgarretados, ¿no? La fuerza de la mente tiene que ser desgarretada, ¿no? La fuerza de nuestro espíritu, ¿no? Tiene que ser desgarretada para que nosotros no vayamos contra la nueva creación. Gloria a tu nombre. Porque acuérdense que este Javín, que significa razón,
él se levantó en contra de Josué y de los hijos de Israel. ¿No? Y este Javín, que es un poderoso rey que representa nuestra mente, nuestra parte más elevada que los hombres tenemos para resistir a Dios, esto tiene que ser, él tenía carros cerrados y caballos, y nosotros tenemos que quitarle la fuerza a Javín por medio del fuego. Lo tenemos que consumir, y el fuego es el Espíritu Santo, ¿no? Porque eso representa el juicio de Dios. El fuego también representa el juicio de Dios contra todo aquello que está en oposición a Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros ahí, hermanos amados, vemos que no podemos confiar en la fuerza de nuestra mente. No podemos nosotros confiar en la fuerza de nuestro razonamiento. Porque primero juzgamos acá todo, ¿no? Primero el juicio viene acá. Pero también tenemos que juzgar hacia frente. Porque hay personas dentro de la iglesia que razonan todo, ¿no? Todo pasa por medio del razonamiento, y el razonamiento es lazarando donde pasa la palabra de Dios, y eso no es así. No, la fe es todo, no el razonamiento. Hay personas que viven 20, 30 años en la iglesia razonando, y por eso nunca se produce la transformación, nunca reciben, no lo que el Señor ganó para ellos, no, porque Dios conoce que van a usar eso para ir en contra de Él mismo, entonces no se los da, no, sino que Dios mira el corazón primero. Dios mira cuando uno se deja santificar, ¿no? Cuando uno se rinde a Él, a su voluntad, cuando uno tiene una predisposición a creer la palabra. Todo eso juega en nosotros para recibir las bendiciones de Cristo. Las bendiciones de Cristo nosotros ya las tenemos. Pero ¿cuál es la mano que nosotros tenemos para tomar las bendiciones de Cristo? Es la fe. Y la fe no razona. La fe cree y declara. Amén, hermano. Por eso este es un enemigo muy poderoso, la razón, que no viene solo. Sabemos que tiene muchos aliados. En total, los aliados que tenía Javín eran 31 reyes que lo acompañaron a él. 31. ¿No? Porque esa localidad, ¿no?, donde vivía Javín, en Azor, habían muchos reyes ahí, en esa parte. Todos estaban divididos en ciudades, ¿no? Y las ciudades, muchas de ellas llevaban los nombres de sus reyes. No se dice el nombre de los reyes, no se menciona, pero sabemos que son 31, con sus ejércitos, y con sus caballos, y con sus carros de guerra, iban y salían a pelear contra... Y claro, y vino el temor, ¿vio? Cuando nosotros tenemos que enfrentar, ¿no?, a un hombre o a nuestro propio razonamiento, hay temor. Cuando tenemos que enfrentar a Javín en Azor y a todos esos reyes, hay temor. Pero Dios está con nosotros. ¿No? Porque Dios le dice a Josué que no temas, no tengas temor de ellos, dice en el versículo 6. Porque mañana a esta hora yo lo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Quiere decir que la batalla ya estaba ganada antes de comenzar. Pero sin embargo tenían que ir a la batalla. Pero eso, ¿por qué fue? Eso porque cuando Dios le hizo espiar la tierra a los espías, ellos tuvieron temor y no quisieron avanzar, ¿no? Y también fue por causa de cuando Dios le dio la ley a ellos, que dijeron, todo lo que Jehová diga nosotros vamos a hacer. Y entonces ellos tenían que pelear ahora, ¿no? Por lo que era de ellos. Dios se lo había regalado a ellos, todo lo que era su herencia, pero ellos dudaron de la herencia y ahora ellos tenían que pelear por la herencia. Bueno, nosotros sabemos que Jesús venció por nosotros en la cruz de Calvario. Y entonces está la fe para apropiarse, pero entra la duda a nosotros. Y entonces, cuando la duda entra, entonces ¿qué pasa? No podemos nosotros ser una realidad esa herencia que Cristo ganó, ¿no? Entonces tratamos de ganarla por medio de nuestros
de nuestro esfuerzo humano. Y sabemos que vamos a ser vencidos siempre porque ellos son mayores en número. Y ellos nos van a encadenar a nosotros en una vida de opresión, ¿no? En una vida de tristeza, de angustia, como viven muchos hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Nosotros siempre tenemos que tener la victoria sobre todos nuestros enemigos. Pero eso es un secreto. Eso es un secreto que tiene que ser revelado, porque para obtener la victoria nosotros tenemos que dejarle al Señor, que Él haga el trabajo, porque no es nuestra lucha, es la lucha de Dios. Él va a pelear para darnos siempre la victoria. Y parte de la victoria ya nos dio, porque dice, a esta hora todos tus enemigos, dice, en el 6. Porque a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. ¿Vio? Y desgatarás sus caballos y su carro y los comerás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra vino con él, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, el lugar elevado, porque Merón significa elevación. ¿Vio? Y ahí leímos en 2 de Corintios, ¿se acuerdan? ¿No? Derribando todo pensamiento, todo argumento que se levanta en el conocimiento de Cristo. Alabado sea el Señor. Y dice, y los entregó Jehová en mano de Israel, y los hirieron, y los salieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefotamaim, y hasta el llano del Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no dejaron ninguno. No tenemos que dejar ni un razonamiento. Usted ahora tiene que entender que no le tiene que dar lugar al razonamiento ni siquiera en una mínima pizca de parte. Nada, el razonamiento no va más. Porque dígame, ¿qué parte del cuerpo razona? La nueva creación no razona, la nueva creación cree. Y nosotros ni siquiera somos la cabeza para razonar, nosotros somos el cuerpo. ¿Cómo vamos a razonar? Pero sin embargo razonamos. Entonces, ¿por qué razonamos? Porque la realidad de que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado no es una realidad en mí. Porque si eso fuera una realidad en mí, entonces yo no estaría razonando. Porque ¿quién razona en contra de Dios? El hombre viejo. Y yo digo que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado, y resulta que ahora estoy razonando en contra de lo que el pastor predica, ¿no? En contra de la enseñanza que el pastor da. Entonces, ¿qué estoy declarando ahí? ¿Qué se evidencia ahí? Que el hombre viejo no murió, ¿no? Que el hombre viejo todavía está ahí. Porque nosotros cuando estamos en Cristo no podemos razonar porque no tenemos razón, no tenemos la cabeza, nosotros no somos la cabeza es Cristo. Amén. Por eso, hermano, tenemos que pensar en estas cosas, ir tomando nuestro lugar en el cuerpo, ir tomando nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no podemos tomar lugar en la cabeza porque la cabeza es Cristo. Porque vosotros sois el cuerpo de Cristo, dice. Entonces nosotros estamos para ser sensibles a lo que la cabeza manda y también ser sensibles para con el amor, para con la misericordia, porque todo eso es la expresión del corazón. Y el corazón está en el cuerpo. Amén. El corazón está en el cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desgarrateó sus caballos y sus carros y quemó a fuego. ¿Vio? Qué maravilloso, los quemó a fuego. Por eso no tenemos que usar la misericordia contra nuestros enemigos. No tenemos que tener misericordia. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Por ejemplo, en este caso es Javín en Azor, ¿no? Sin misericordia tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. ¿Vio? Tenemos a nuestro viejo hombre, digamos. A todo lo que está relacionado con la vieja vida, nosotros tenemos que juzgar sin misericordia. No tenemos que tener piedad. Amén, hermano. Amén. Y volviéndose, Josué tomó al mismo tiempo a Azor. Nosotros sabemos que Azor es comunión. Y mató a espada a su rey. Lo mató. El rey de Azor era Juan. Lo mató. Pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos.
¿O me estoy equivocando, hermano? Javín es rey de Azor. Ah, Javín, perdón, me equivoqué. Nadie me corrigió, pues gracias, Señor. Gracias. Javín es rey de Azor. Entonces, Azor no es comunión, sino que Azor es razón. Vallado. Vallado, este fue destruido. Esta cabeza de reino, ¿vio? Porque acá dice, y volviéndose Josué, tomó al mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. ¿Cuántos reinos eran? 31. Del capítulo 12 están los nombres de los reyes. Ajá, en el capítulo 12. Eso vamos a leer en otro momento, hermano. 12:9. 12:9 usted encuentra los nombres de los reyes ahí. Gracias, hermana Norma. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron a fuego. Fíjese, así tenemos que nosotros sacar la razón de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no avanza o no avanzó? Porque siempre estamos razonando. Javín siempre está ahí gobernándonos, llevándonos como quien lleva un buey, ¿no? con la argolla en la trompa, ¿no? En la nariz. Y así nosotros somos, el diablo nos lleva de aquí, y eso que somos hijos de Dios. ¿No? Y tenemos a Dios en nosotros, pero sin embargo somos llevados por el razonamiento. Y eso trayendo problemas a la iglesia, trayendo problemas primeramente a nuestra vida, primeramente trayendo problemas a nuestro hogar, nuestra familia, a nuestra misma persona. Nosotros tenemos que dejar de razonar. No podemos razonar, somos el cuerpo no razona. El cuerpo obedece y cree y es sensible a la palabra. ¿Entiende? Hasta que usted no ocupe su lugar, entonces usted no va a poder ser útil en el cuerpo de Cristo. No va a poder ser parte de la iglesia verdadera o de la compañía de la esposa. Porque la esposa es parte del cuerpo de Cristo. Y entonces la esposa no razona tampoco porque es parte del cuerpo de Cristo. Es una de las costillas, sabemos que la esposa fue sacada de la costilla. Y ella no razona, sino que ella está cuidando, la costilla cuida las partes más sensibles de nuestro cuerpo humano. No es una protección. Y la esposa siempre está protegiendo, ¿no? Todo lo que es de Cristo, las cosas más sensibles. Amén, hermano. Y entonces dice... El 12, y asimismo tomó Josué todas las ciudades de ellos, ¿vio? Las tomó a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado. Pero todas las ciudades que estaban sobre las colinas, no las quemó Israel, únicamente Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín, y las bestias de ellas, de aquellas ciudades, mas todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Tomaron, ¿cómo se llama? El despojo. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué. Quiere decir, vio que nosotros tenemos el despojo, ¿no? de esas ciudades, de aquello que, porque vamos batallando y nos vamos quedando con el despojo de ellos, ¿no? Y así Josué, ¿por qué el despojo? Porque el despojo era parte de lo que era de la tierra, y la tierra era de Dios, y Dios se la había dado a ellos. Por eso se quedaron con, porque el despojo era de ellos. Ahora los hombres no, a los hombres los mataron a todos. No, los bueyes y todo eso no lo mataron, porque Dios le había mandado así. Porque no fue una decisión de ellos, sino que como en el caso de Saúl, ¿no? Del pueblo de Israel, que ellos decidieron dejarlo mejor. Pero acá Dios les mandó, ¿vio? Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Obedece a lo que Dios dice. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Fíjese, qué obediente, ¿no? Qué siervo obediente que fue. Y en la obediencia está la bendición, ¿no? En la obediencia a Dios, por supuesto, en la obediencia a su palabra, por supuesto,
está la bendición para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Ahora Dios sabía que nosotros no podíamos obedecer. Entonces nos dio su Espíritu Santo. Cosa que en el Antiguo Testamento también estaba la palabra. Pero no podían obedecer ellos. Creían que podían obedecer, pero no podían obedecer. No, porque ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros. ¿No? Los judíos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Pero nosotros sí. Entonces ahora tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Pero ¿cómo hacemos eso? Obedecer la palabra de Dios. Entonces nosotros esa obedecer, nosotros tenemos que cambiarlo por rendirnos. Tenemos que rendirnos a la palabra de Dios, ¿no? Obedecer es como cuando usted se rinde, usted reconoce que hay alguien que es superior, que fue vencido por alguien que es superior, rendirse. Entonces, cuando usted primeramente se rinde y después obedece, obedecer en vez de obedecer es manifestar. Una vez que nos rendimos, entonces le damos lugar a la vida de Dios que está en nosotros y entonces manifestamos, porque en el Nuevo Testamento no se nos pide obedecer, aunque habla de obedecer a la fe, pero nosotros sabemos que eso es un misterio la obediencia, que tiene que ser revelado, porque si nosotros no entendemos lo que es obedecer, que obedecer es rendirse, que obedecer es manifestar la vida del nuevo hombre, entonces vamos a tratar de obedecer nosotros y vamos a terminar desobedeciendo. ¿Me está entendiendo, no? Entonces nosotros con palabras humanas tratamos de llevándole a los hermanos a vivir una vida espiritual. Pero lo que nos lleva a una vida espiritual no son las palabras humanas, sino la revelación de la palabra. Lo que nosotros sabemos que Pedro dijo, fíjese, vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Porque a nosotros nos enseñaron de esa forma, que teníamos que obedecer, ¿vio? A la palabra de Dios, obedecer era cumplir. Eso era obedecer antes. Tenemos que cumplir. Dijimos capítulo 15, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Y acá en el versículo 7. Y después de muchas discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Vio? ¿Por qué ponían un yugo, una pesada carga de llevaban a ellos a obedecer? Vamos a leer un poquito más arriba. El 4, versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan o que guarden la ley de Moisés. ¿No? Que guarden o que cumplan es lo mismo. Y Pedro dice: no, nosotros ni nuestro padre pudimos hacer eso. Y durante muchos años a la iglesia se les llevó a que tenían que cumplir. Tenían que guardar y cumplir los mandamientos de Dios. ¿No? Y de esa manera ellos iban a alcanzar la salvación y todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Pero nadie puede cumplir la ley. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 10, 4. Vamos a leer del 1, 10.1, Romanos 10.1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento revelado, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga todas estas cosas será salvo o vivirá por ellas. ¿Sí? ¿Está siguiendo la lectura, hermana? Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, no digas en tu corazón. Y usted después sigue leyendo. Entonces, cuando hablamos de cumplir, eso nosotros lo traemos del legalismo, tenemos que cumplir, ¿no? Y entonces tratamos nosotros de cumplir. Y venimos para cumplir. No es así como debemos de pensar. Nosotros venimos porque nos hemos rendido al amor de Dios, que es Cristo Jesús en nosotros. Su amor me ganó. Su amor me cautivó a mí. Yo vengo por amor ahora, no vengo porque tengo que cumplir, sino vengo porque el amor de Dios me constriñe. Ya es diferente, ya estamos cambiando la manera de pensar. Y eso va a llevar a nosotros a cambiar la manera de sentir. Y eso va a cambiar la manera de manifestar. Todo tiene que ver. Entonces nosotros vemos que cuando se trata del Antiguo Testamento hay que cumplir. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento tenemos que manifestar. Tenemos que manifestar. No podemos cumplir, porque ¿quién cumplió por nosotros? Cristo. Él cumplió por nosotros ya. Ahora Él quiere que nosotros manifestemos su vida. ¿Cuándo manifestamos la vida de Dios en nosotros? Cuando nos rendimos. ¿Qué significa rendirnos? Rendirnos significa obedecer a la fe. Obedecer a la fe significa creer. Todo eso, ¿vio? Todas esas palabras que tenemos que ir asimilando y ir poniendo en el lugar que corresponde al hablar, al expresar nosotros esta gracia maravillosa, va a traer una nueva manera de pensar en la iglesia. Porque todavía estamos edificando la iglesia con una mente donde Javín está en Azor. Javín todavía gobierna la mente de muchos cristianos y muchas cristianas, ¿no? Razona. Pero eso tiene que ser, nosotros tenemos que destruir a Azor en nosotros, porque eso Jesucristo ya lo destruyó. ¿Cómo destruimos a Javín en Azor? Por medio de Josué, por medio de Cristo, usando el fuego, el juicio, porque Jesús pasó por el juicio de Dios, por nosotros, amén. Entonces dice, volviendo a Josué, al capítulo 11, versículo 15. De manera que Jehová lo había mandado a Moisés y a su siervo, así Moisés le mandó a Josué, y así hizo Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Ese es el problema, no hay que quitar nada de la palabra de Dios. Usted tiene que, así como escuchó, y como el Espíritu Santo le hace entender, porque yo le hablo la palabra, pero no se la puedo hacer entender. Si usted la entiende, es porque Dios le está haciendo entender. Yo, gracias a Dios, no le puedo hacer entender. Porque si yo le pudiera hacer entender la palabra, entonces usted dependería de mí. Pero el que le hace entender es el Espíritu Santo. Entonces, ahora usted de quién depende para entender. ¿Del pastor? No, del Espíritu Santo. Entonces tiene que tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a hacer entender cosas que el pastor no le hace entender, porque el pastor es igual que cualquier hombre, ¿no? Necesitado de Dios, y más necesitado que todos, el pastor, porque tiene que pastorear y tiene muchas cosas que hacer. Ahora, Josué se apodera de la tierra, dice, en el versículo 16, y tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negüey, toda la tierra de Gosén, los llanos del Arabá, las montañas de Israel, sus valles, desde el monte de Alac, que sube hacia el Seir, hasta Baal-Gad, de la llanura del Líbano, a la falda del monte de Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y los mató.
Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con todos estos reyes. Pero esta guerra no es de un día esta victoria que nosotros tenemos no es de un día al otro. Esto a veces lleva muchos años. Por lo menos a Israel le costó muchos años. Y a muchos hijos de Dios también le cuesta muchos años vencer a estos reyes. Pero esto por causa de que no tienen conocimiento, porque no entienden la fe, porque no les he revelado cómo vencerlos. Pero nosotros tenemos un privilegio, hermano, que nosotros tenemos la fe y nosotros lo podemos vencer en un día. Porque Cristo venció a todos los reyes en un día, venció. En la cruz del Calvario los venció a todos. Entonces nosotros, ¿cómo lo vencemos a estos reyes? Declarando muertos. Están muertos, Jesús lo mató. Y ahora esos reyes están muertos, porque Jesús dice, mire, el primer rey era Javín en Azor. Y después Jobab, el vociferador, ¿se acuerda? Y Jobab vivía en Madón, que significa contención. El vociferador, vio el hombre que habla y habla, es un contencioso, ¿no? Entonces, ahí está el espíritu, no está el rey de Azor, ahí está el espíritu de contención en esa persona. Nunca está de acuerdo con nada. Él está en desacuerdo hasta con lo que Dios dice, ¿no? No está de acuerdo. Ese es un espíritu de contención. Eso si usted tiene que desechar, ¿no? Bueno, Dios ahora le muestra a usted, yo soy un contencioso, la verdad que soy un contencioso. En mi mente siempre estoy razonando. No, pero hoy Dios me mostró. Entonces ahora usted agarra ese espíritu de contienda y en el nombre de Jesús usted se lo quita de encima por medio de la cruz. De nuevo. De ahora en adelante, con la ayuda del Señor, no voy a contender más, voy a creer nomás. Amén, hermanos. Porque esta es la manera que nosotros tenemos. Estamos en el capítulo 12 de Romanos. Estamos para edificar un cuerpo, una iglesia. ¿Cómo vamos a edificar una iglesia local con una mente del hombre viejo? O el sentir del hombre viejo, o el alma del hombre viejo. No lo podemos hacer. Por eso no lo pudimos hacer. Y porque no lo pudimos hacer, como dijo la hermana Estela, tenemos que volver a mirar esto. ¿Cuánto lo tratamos a eso? Como hace 6 años atrás lo tratamos a esto. Y otra vez de nuevo. ¿Por qué lo tenemos que tratar de nuevo? Por la causa de los hermanos nuevos y por la causa de los que están que siguen razonando, ¿no? Y siguen siendo controlados por Javín en Azor. Y entonces dice, al rey de Sinrón. Sinrón significa guardador de la ley, ¿no? ¿Cuántos hermanos son legalistas en su mente? ¿No? Esperando que el otro cumpla, porque así es la ley. Yo espero que el otro cumpla y estoy mirando a ver cómo anda el otro. No voy a mirar cómo anda el pastor. No es así. Acá el que lo juzga al pastor es el Señor. Y yo tampoco miro su vida. La vida suya la va a juzgar el Señor. Es así. Y este rey de Sinrón era el rey de Asa, encantamiento. Y así todos estos reyes tienen que estar muertos en nosotros. Jesucristo lo llevó en un día, lo llevó a la cruz y lo mató. Entonces nosotros tenemos que vivir sobre ello, porque fíjese lo que dice Efesios. Efesios capítulo 1, que son textos que siempre estamos yendo y viniendo, para que podamos hacerlo una realidad en nuestra vida. En el capítulo 1 de Efesios dice, en el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentando a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso Dios lo puso a Jesús, sobre todo eso. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, dice. No solo en este siglo, sino en el venidero. Fíjese, ese nombre se va a seguir pronunciando. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Es decir, que colocó todas las cosas debajo de sus pies. Debajo de los pies de Cristo. ¿Qué cosas? Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
Quiere decir que Cristo tiene bajo sus pies todas las cosas y la iglesia es cabeza de todas esas cosas que están bajo los pies de Cristo. La iglesia es la cabeza. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y después dice, en el versículo el 19, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sitiándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y toda autoridad y todo señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿No? Así. Es decir que todos los principados y potestades, señoríos, nombres, ¿no? Todo fue puesto debajo de los pies de Cristo. Y nosotros somos la iglesia, nosotros estamos sobre todas esas cosas. Esas cosas no nos pueden vencer. ¿Cuándo nos vencen todas esas cosas nosotros? Cuando nosotros dudamos, razonamos, cuando nosotros le damos lugar a la mente del hombre viejo. ¿Entiende, hermano? Pero si no, no nos pueden vencer, no nos pueden vencer. Si nosotros mantenemos nuestros lugares en el cuerpo de Cristo, no nos pueden vencer. Y nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en la iglesia. Entonces, fíjese que después estamos leyendo la herencia que Josué obtuvo por medio de la batalla que él peleó. En muchos reyes, muchas ciudades, muchos lugares él conquistó, que todavía nosotros ni siquiera tenemos idea. Y dice que la guerra duró mucho tiempo. Y así ellos reinaron, nuestros enemigos durante mucho tiempo estuvieron gobernando sobre nosotros. Mucho tiempo estuvieron ellos, ¿no? Y estuvieron batallándonos, pero nosotros peleábamos sin el Señor. Peleábamos por medio de la carne, por medio de los sentimientos humanos, y no los podíamos vencer, ¿no? Aunque éramos hijos de Dios. No hubo ciudad que hicieran la paz. Estoy leyendo en el capítulo 11 de Josué, versículo 19. No hubo ciudad que hiciese la paz con los hijos de Israel, salvo los jebeos que moraban en Gabaón, ¿no? Todos lo tomaron en guerra. ¿Vio que dejaron a los jebeos vivos? Y ahí los jebeos eran los gabaonitas. ¿Vio? Los gabaonitas eran los jebeos. No lo pudieron matar porque ellos habían jurado por Dios perdonarles la vida. Fueron engañados por los gabaonitas. Así nosotros no podemos matar la carne. No podemos matar la carne, el cuerpo humano, no lo podemos matar. Israel no lo mató, sino que lo sometió a Israel, a Gabaón, para que sirviera al altar. Agua y leña. Agua y leña. ¿Vio? Y entonces nosotros también hacemos lo mismo. Usamos nuestro cuerpo humano para proveer al altar agua y leña. La leña es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios enciende fuego. Un fuego que purifica. Un fuego que santifica. No un fuego que destruye. La palabra de Dios, como dice en 1 Corintios 14, hablando de la profecía, dice que es útil para redarguir, para corregir, para edificar, para instruir, para amonestar y así. Porque por eso vino Jehová, por eso vino de Jehová que endureciera el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Fíjase, Dios endureció el corazón de ellos. ¿Dios puede endurecer el corazón de uno de sus hijos? Sí. Dios puede endurecer. Cuando Él amonesta, y lo lleva, que se arrepienta y lo lleva. No, nosotros acaso no decimos de nuestros hijos, después de que luchamos con ellos y por todos lados queremos que ellos enderecen su camino, entonces ¿qué hacemos nosotros cuando no podemos más? Lo entregamos. ¿A quién le entregamos? Al Señor. No le entregamos al diablo. No le podemos entregar al diablo a nuestros hijos. No, nunca entregue a sus hijos al diablo, ni a sus hijas. Entréguelo al Señor. Y el Señor sabe lo que va a hacer.
Usted tiene que aceptar el trato que Dios le va a dar. Porque por ahí Dios le hace pasar por la cárcel. Por ahí le hace pasar por el hospital. Aún por terapia intensiva le hace pasar el Señor. A veces a los hijos. Porque no quieren, les endurece el corazón. Los lleva a que sean, que sufran el juicio de su desobediencia. La gracia endurece también. Pero después de que una persona resiste. Una persona resiste la gracia y entonces ya nos dice que Dios los entregó, ¿no? Como dice, creo que en Romanos capítulo 1, Dios dice que los entregó. Bueno, eso, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Dios nos amonesta 1, 2 veces, ¿no? Y nosotros tenemos que ser sensibles. ¿Por qué está la sensibilidad en el cuerpo? Pero una vez que la sensibilidad se endurece, es como que la insensibilidad se murió. Ya no tiene sentimiento, ¿vio? No, este hombre no es sensible, esta mujer no es sensible, no tiene sentimiento por nadie. Se endureció su corazón. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a recibir el daño que él mismo se infringió. Por eso debemos entregue a su hijo antes que se endurezca demasiado. Antes que venga la dureza completa de su corazón a su hija. Entréguele al Señor. El Señor va a saber. Entonces, porque por esto vino Jehová que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Fíjese, ¿vio? Para que resistieran no a Dios, sino para que los enemigos le resistieran a Israel. Porque Dios ponía el corazón de los enemigos en contra de Israel. Para destruirlos. Y que no les fuese hecha misericordia. ¿Vio? Los odiaban a los israelitas, ¿vio? El odio en el corazón del hombre no le lleva a destruirse a sí mismo. El odio en el corazón de un país hace que el país se destruya a sí mismo. Por eso, ¿qué implanta el enemigo en nuestra patria? El odio. Por un lado y por el otro, odio por todos lados. Y entonces, ¿cómo vamos a edificar una patria para nuestros hijos, para nuestros nietos? Con el odio. No, tenemos que edificarle con el amor, con la misericordia, con la vida de Dios. También en nuestro hogar también tiene que reinar el amor. En nuestra vida, amén, hermano. No tenemos que nunca decir yo odio, yo desprecio a mi padre, a mi madre, desprecio a mi hermana, no, esas cosas no. Porque eso va a traer daño a uno mismo, porque el odio es para destruirle a uno mismo. Porque mire a quién endurecía Dios el corazón, a los enemigos. Y los enemigos fueron muertos, porque ellos fueron llevados por el odio. Cuando uno es llevado por el odio, no tiene estrategia, no tiene sabiduría para vencer, porque es llevado por el odio. ¿Vio? El odio es del diablo. Y el diablo no es inteligente, es muy torpe Satanás. Si hay una persona que se lleva por los sentimientos malignos, es Satanás. Él odia a Dios con toda su alma y ese mismo odio le va a destruir a él algún día. Amén, hermano. Como Jehová le había mandado a Moisés. Y también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. Vio que hay enemigos que son gigantes. Fíjese lo que pasó con estos anaseos. Y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. Hebrón es comunión, ahí sí, ahora sí. De Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza. ¿Vio? Solamente quedaron en Gaza. Que Gaza es la franja de Gaza. La franja de Gaza, que hasta hoy existe, es una espina, ¿no?, constante para los judíos, hasta hoy día, la franja de Gaza. Y ellos dejaron vivo a los gigantes que estaban en Gaza, y después vemos a un gigante que se llamaba Goliat, más adelante en la historia de Israel, que le hizo guerra a los israelitas.
y que los israelitas temieron a ese gigante. ¿Cómo se llamaba? Muy bien. Gloria a Dios, mire cómo está prestando atención la palabra. Está prestando atención, gloria a Dios, un niño. Oh, fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces hay mucha esperanza, entonces, que un niño preste atención a la palabra es algo maravilloso, ¿no? Bueno, entonces Goliat se levantó, era un gigante, era de esta tribu. Quiere decir que tenía un papá y una mamá. Y habrá tenido primos, hermanos. La cuestión es que ellos destruyeron a los anaseos que estaban en la tierra de Israel, pero que dejaron a los que estaban en Gaza, en Gat y en Asdod. ¿Vio? Gaza, Gat y Asdod. Ahí vamos a leer ahí en Números 13. Número 13, versículo 32 y 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Vamos a leer el 32. Números 13. Ah, no, yo estaba leyendo el 11, disculpen. 13, 32 y 33. Y dice en el 31, más los jóvenes que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Vio? Y a veces nosotros nos enfrentamos con gigantes, razonamientos, pensamientos muy grandes, ¿no? Que van en contra de los hijos de Dios. Van en contra, cuando decimos que los enemigos de la mente van contra Josué, pero también van contra el pueblo. El pueblo que representa el cuerpo de Cristo. Cuando usted le da lugar al pensamiento, al razonamiento y a los enemigos que están en su mente, ellos van en contra de la iglesia. Porque ¿qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y entonces ellos, de una manera no visible, sino de una manera invisible, ellos ponen todo tipo de trabas para que la iglesia no lleve a cabo su propósito. No logremos lo que Dios quiere que se logre. Entonces Dios, mire la longanimidad de Dios. Dios nos soporta y nos lleva a un mayor crecimiento en cuanto al conocimiento para que nosotros no tengamos excusa. Así que este es el enemigo que estuvo impidiendo hasta hoy que nosotros logremos edificar una iglesia para el Señor. Entonces este enemigo yo lo he declarado muerto ahora. Cristo lo crucificó y lo mató. Amén, hermano. No tenemos que dejar a nadie con vida. Fíjese lo que pasó después. Dejaron a los anaseos ahí en la franja de Gaza. Y hoy, en este tiempo, hoy día, ¿no? Están los enemigos en la franja de Gaza, los enemigos de Israel. Gloria, pues ya vamos a hablar sobre ese tema. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a la distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Y esto es maravilloso, hermano. No toda la vida tenemos que estar en guerra. Si toda la vida estamos en guerra acá, contra los enemigos, nunca, porque no se puede edificar un país en tiempo de guerra, porque en tiempo de guerra viene la destrucción. No puede sembrar un campo en tiempo de guerra, porque vienen los enemigos y lo destruyen. No puede formar una familia en tiempo de guerra, porque su esposo va a la guerra, su hijo va a la guerra y se muere. No, en tiempo de guerra no se puede edificar, tenemos que tener la paz. En tiempo de paz uno edifica una casa, una familia, una ciudad, un país. ¿Por qué no se puede edificar nuestro país? Porque está continuamente en guerra. Y los enemigos de nuestro país están dentro de nosotros, no están afuera de nosotros. No, enemistad entre los argentinos de una manera o de otra. Y así si vamos a
al territorio latinoamericano, entre nosotros estamos todos peleados. Nadie quiere a los bolivianos, nadie quiere a los paraguayos, nosotros los argentinos creemos que somos los mejores, nadie quiere a los chilenos creen que con los argentinos son y así. Continuamente en guerra, no podemos edificar nada. Pero nosotros estamos hablando de la iglesia. Amén. Nosotros ahora estamos hablando de la familia. Gracias. En la familia. ¿Qué es lo que trae la edificación o la paz, ¿no?, a la familia? El amor. Nosotros tenemos que amar al Señor. El amor de Dios tiene que estar derramado en nuestros corazones. Literalmente. Amén. ¿Cuándo el amor de Dios usted ve que el amor de Dios fue derramado en su corazón? Cuando usted ama a la persona que antes despreciaba. Cuando usted le perdona a esa persona que no la podía ver, ahora usted la puede perdonar y la ama. Entonces fue el amor de Dios, porque eso no es atributo suyo, sino que es atributo de Dios, ¿no? Ahora no hay en mí guerra, ni en usted tiene que haber guerra. Ahora tiene que estar tiempo de paz, ¿no? Y la tierra, nosotros somos la tierra, descansó de la guerra, dice. Gracias, Señor. Amén, hermano. Ahora entramos para poder edificar. Gloria. Tal vez de acá tengamos que volver nuevamente a a Romanos capítulo 12 y seguir. Vamos a ver qué dice el Espíritu. Amén, hermano. Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar y vamos a levantar la ofrenda. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a alabar con un coro 252. Cuando veo tu amor y escucho tu verdad, cuando veo, siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustenta en tu amor y por siempre te alabaré solo a ti. Yo me postro en tu presencia y te adoro en santidad. Te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Cuando veo tu amor y escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustenta en tu amor y por siempre te alabaré solo a ti. Yo me postro en tu presencia y te adoro en santidad. Te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo te postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Te damos gracias, Señor amado, por este momento, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, que nos hace entender tu Espíritu Santo, Señor amado. Señor, ayúdanos solamente, Señor, a rendirnos delante de ti, a reconocer, Señor, la victoria que tú has obtenido en la cruz, Señor, sobre todos nuestros reyes,
sobre todo aquello que era enemigo de nosotros. Ahora tú lo llevaste a la cruz y lo mataste, Señor. Señor, y ahora, Señor, estamos en paz, Señor. Y ahora podemos edificar nuestra vida, podemos edificar con tu ayuda la iglesia local, el cuerpo de Cristo, Señor. Bendice, Señor, ahora, Señor amado, la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Señor, bendice, Señor, a cada hermana y hermano, Señor amado. Llénalo con tu poder, llénalo con tu Espíritu Santo, Señor amado. Señor, llénalo para que Él pueda, Señor, hacer una realidad. Señor, esta es tu palabra, Señor Jesús. Oh, Señor, necesitamos de ti, Señor, cada día. Señor, necesitamos descubrir, Señor, en nosotros mismos que la guerra se ha terminado, Señor. Que tú hiciste la paz, Señor. Que todos nuestros enemigos están vencidos, Señor amado. Señor, bendecimos tu palabra, decimos amén a tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hijos, lo entregamos en tus manos, Señor. A nuestra hija la entregamos en tus manos, Señor amado, para que tú le instruyas, para que tú, Señor, no permitas, Señor, que su corazón se endurezca demasiado, Señor. Y a todos nuestros seres queridos, Señor, a los esposos, a las esposas, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria sea tu nombre, Señor. Bendice, Padre, bendice tu iglesia, bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor, a los niños, a los jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Padre de la gloria. Bendice, llénanos con tu poder, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor amado, te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor amado. Señor, llena, llena, llena con tu poder, Señor, en esta noche mi vida. Señor, llena mi lámpara del aceite espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. A ti, Señor, te alabamos. Y a ti te bendecimos, Señor amado. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén, gloria a Dios.